Vamos a seguir adelante con el orden del día y sigue la palabra de Dios. ¿Cuántos se gozaron? Amén. En las alabanzas, en la cena del Señor, en las alabanzas de meditación. Y nos podemos dar cuenta que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Y pues tenemos que seguir aprendiendo de Él, de cómo se ha manejado con el pueblo de Israel, cómo se ha manejado con nosotros. Vamos a seguir adelante con nuestro estudio del libro de Romanos. Vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una pequeña oración. Padre Santo, gracias, Señor, le damos, Señor, por su presencia en este lugar. Gracias, Padre Santo, por tomar en cuenta a cada una de las almas que aquí nos reunimos, Padre, a cada uno de sus hijos, Padre. Le damos gracias, Señor, y pedimos, Padre Santo, que en esta noche nos sigamos gozando, Padre Santo, con su palabra, esa palabra llena de victoria, Señor, esa palabra divina de parte suya, Padre Santo, que nos sirve como guía y como luz, Señor, en nuestro caminar. Le pedimos, Señor, que esta palabra de esta noche sea de bendición, de edificación para cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y para los que vean este video a través de las redes sociales, Padre. Le pido que haya una palabra de parte suya para cada vida, Padre Santo. Que su Espíritu Santo guíe, Señor, esta palabra en esta noche. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos amén. Vamos a darle un aplauso a Cristo. Puede sentarse. Gloria a Dios. ¿Cómo me escuchan ahí bien? Vamos a seguir adelante. Hoy es la restauración de Israel. La semana pasada estábamos viendo la salvación de los gentiles, ¿verdad? Cómo había habido un endurecimiento de corazón de ahí de parte del pueblo de Israel para darnos pase a un tiempo para nosotros los gentiles. Ahora vamos a estar estudiando en el libro de Romanos, capítulo 11. Todavía seguimos en el 11. Vamos a leer del 25 al 29 en esta noche. Amén, cuando estén ahí. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: digo pues, ¿ha desechado Dios? No me fui al 24 yo. Dice el 25: porque no quiero, hermanos, ya están leyendo la cita pasada, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Hasta ahí estamos entendiendo que está hablando la palabra de Dios a través de la carta a los romanos por parte del apóstol Pablo, que en su soberanía, después de que el pueblo judío lo rechazó y lo cambió, hablamos la semana pasada, lo cambió por otros dioses, él también tomó un nuevo pueblo que no era pueblo. Ellos tomaron un Dios que no era Dios y él un pueblo que no era pueblo. Aunque ya desde el tiempo en que llamó Dios a Abraham, ya estaba la palabra de y serás de bendición para todos los pueblos, para todas las naciones. Desde ese momento ya estaba considerados los gentiles, nosotros estábamos considerados para formar parte del pueblo de Dios. Pero hubo un procedimiento
Y ese procedimiento fue Cristo. Vino el Señor Jesucristo, nació, murió, estableció su iglesia, estableció ministerios, y vino el Espíritu Santo y dio dones y comenzó el evangelio. El ir y hablar a toda criatura de la palabra de Dios, y todo aquel que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Esta noche tenemos unos puntos. Uno, la plenitud de los gentiles. Dice que Israel fue endurecido en parte para dar tiempo a que entre la plenitud de los gentiles. Nosotros como gentiles tenemos un tiempo en el cual Dios nos está regalando un tiempo para salvar a los gentiles, pero va a haber un tiempo en que ese tiempo se termine. Ese espacio, ese paréntesis que se abrió en el pueblo de Israel, se abrió un espacio, un paréntesis para entrar los gentiles. Una vez que se cierre ese paréntesis, Dios vuelve con sus planes con Israel, porque no nos ha dejado, dice la palabra. Solamente es en su soberanía una estrategia a manera de que nosotros los gentiles tomemos parte del pueblo de Israel, del Israel espiritual. No hablo de que nosotros comencemos a convertirnos culturalmente en judíos, que culturalmente queramos vestir como ellos, hablar como ellos, llamarnos como ellos, sino ser como Israel en el pueblo, como Israel en el espíritu. Vamos a ver en Lucas 21-24, la plenitud de los gentiles. Amén, cuando estén ahí. Dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Que Israel ahorita, ¿cómo lo vemos hoy en día? Lo hemos visto minimizado, lo hemos visto sin patria, sin lugar. Algunas tribus se dicen que están hasta desaparecidas, que no se sabe dónde están a través de 2000 años. Una parte debe estar ahí en el territorio que hoy se conoce como Israel, aunque es un lugar multirracial, porque hay de varias razas ahí, todas conviviendo juntas, con lugares delimitados para unos y otros. Vamos a ver Juan 10:16. Entonces ahorita en el tiempo de los gentiles vemos que como que ha estado en opresión el pueblo de Israel, como si la mano de Dios nos hubiera abandonado. Amén, cuando estén ahí. El Señor Jesucristo dijo estas palabras al pueblo de Israel: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Se dan cuenta? Y esas ovejas que no eran de aquel mismo redil, somos todos los gentiles alrededor del mundo que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y que no solamente hemos creído, sino que le hemos seguido. Porque hay muchos que puedan creer en la existencia de Dios, creer en la existencia de un ser supremo, creer en la existencia de Jesucristo, pero no seguirlo y no obedecerlo. Y el que no lo obedece, no lo ama. La manera de demostrar amor a Dios es la obediencia. Entonces es muy importante aclarar dos
dos diferentes polos, el positivo y negativo, como quien dice, unos son los que solo creen y otros son los que creen pero les siguen, que creen, como estábamos oyendo en las alabanzas, que en Él podemos confiar y que nos tenemos que consagrar a Él. Y otros son los que solamente toman en cuenta a Dios cuando llegan los días malos, la enfermedad, la pobreza. Entonces sí nos acordamos de Dios, pero para que nos ayude. O peor aún, llega la muerte de un familiar, la pérdida de la casa o del auto, y se acuerdan de Dios, pero para maldecirlo, para culparlo de todo lo malo que hay en este mundo. Pero mientras no lo necesitemos, mientras no nos pase una desgracia para culparlo, mientras no tengamos una enfermedad o una necesidad, no nos acordamos de Él. Queremos seguir nuestra vida sin tener tiempo para Dios. Y como dijo Pablo, y así éramos muchos antes. Así éramos muchos antes. Yo creo que yo más que ninguno, que no quería saber nada de Dios, ni que me lo mencionaran siquiera. No quería tomarlo en cuenta en mi vida, no quería deberle nada. Me molestaba hasta si alguien me decía que iban a orar por mí, y se los decía. Y recuerdo que me decían: es que no tiene nada de malo. Y yo contestaba: si usted lo quiere hacer, hágalo, pero de menos a mí no me lo diga. No quería saber nada de Dios, estaba cegado. Y hoy en día hay muchas personas a las cuales nosotros necesitamos exponerles la palabra de Dios, y sobre todo orar por ellos para que los alcance la gracia del Señor, y que el Señor les tumbe la venda de los ojos para que puedan aceptar nuestras palabras. Si nosotros vamos con una persona sin haber orado antes por esa persona, antes de que el Señor nos diga ve, vamos a fracasar en la empresa. Porque cuando nosotros nos vamos, nada más hablamos de nosotros mismos, hablamos la palabra que conocemos, pero sin el poder del Espíritu Santo, porque no hemos orado por esas personas. Y esas personas van a ser como los que ven, pero como si no vieran, como los que escuchan, pero como si no escucharan. ¿Por qué? Porque espiritualmente están muertos. Estaba viendo una historia que me pareció, sí, un poco extraña, donde le encargaron un grupo de jóvenes a un pastor para que los preparara para evangelizar. Y él rentó una panel y subió a todos los jóvenes y los llevó a un panteón. Y les dijo: escojan una tumba cada uno. Y ya dijo, y ya todos se extrañaron: escojan uno. Y él dijo, se paró y yo voy a agarrar esa, ¿cómo se llama? Alberto. Y comenzó a predicarle la palabra de Dios. Y Alberto, y esto, y levántate de la tumba. Y pues todos volteaban a ver, pues qué onda con este pastor, ¿no? Y dijo: ven que no sucedió nada, ¿no? Así es, acostúmbrense. Porque ustedes al predicar el evangelio, hagan de cuenta que le están predicando a muertos que no escuchan lo que ustedes le van a decir. Ahí es donde yo les digo, mis hermanos, tenemos que orar por las personas a las cuales les vamos a llevar la palabra. Incluso cuando nosotros vamos a repartir volantes, desde antes se encomienda a uno de salir de su casa, pero antes de comenzar a repartir volantes, uno tiene que orar. Por eso es que uno ora antes de repartir los volantes para alcanzar unas almas. Y dice la palabra de Dios, dice que su palabra no vuelve vacía. Y yo les puedo asegurar que cuando hemos ido a evangelizar, no nos veremos aquí, porque no sabemos qué gente evangelizamos, ni si iban de paso y vivían en otra ciudad o en qué colonia, y simplemente Dios ese día los trajo, porque no hay casualidades en Dios, para que recibieran un folleto, y no sabemos cuántos de ellos ya estén
en una iglesia en estos momentos. Pero es muy importante orar, porque, y no lo estoy inventando, el Señor Jesucristo dijo que cuando creen en Él pasan de muerte a vida. Y al joven que quería seguirlo le dijo, sígueme. Dijo, espérame nada más que entierre a mi padre. Dijo, deja que los muertos, refiriéndose a la familia, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. ¿Por qué? Porque él está hablando de que están muertos espiritualmente. Y la palabra de Dios la escuchamos cuando nuestro espíritu está conectado con el Espíritu Santo. Cuando nuestros ojos espirituales son abiertos. Cuando nuestros oídos espirituales son abiertos. Es muy importante orar por estas personas que son gentiles como nosotros. Y vuelvo y recalco que son mexicanos como nosotros. Y nos debe doler nuestra gente, así como a Pablo le dolía a su pueblo judío, su pueblo Israel. Porque vamos, judíos son los descendientes de Judá. Él era benjamita, aunque era de los mismos, de la misma, como quien dice, el mismo país, porque Judá y los benjamitas Judá y Benjamín se unieron como una sola tribu, pero era benjamita, era la tribu de Benjamín. Curiosamente, ¿verdad? Un hijo de Lea y uno de Raquel juntos, ¿verdad? Se quedaron. Vamos a ver Romanos 11:12. En la plenitud de los gentiles. Dice, y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Aquí está diciendo que el que ellos hayan de alguna manera fallado, porque dice la palabra de Dios que endurecieron su corazón, gracias a eso conllevó a que Dios nos llamara a nosotros en ese momento, a los gentiles. Pero también dice cuánto más su plena restauración. Entonces aquí está hablando de que sí fuimos beneficiados. Cuando ellos quedaron mal, entramos nosotros. ¿Se acuerdan? El olivo, y nosotros somos olivo silvestre. Pero aquí hay promesas de que ellos van a volver a ser restaurados, porque el tema de hoy es la restauración de Israel. Entonces dice, y cuanto más su plena restauración. Un día fueron un pueblo consagrado a Dios y después desconocieron al Señor Jesucristo y quedaron aplazados. Se convirtieron en enemigos del Evangelio y los gentiles sí lo escucharon. Ellos se quedaron con la ley y nosotros con la gracia. Pero va a llegar el día en que el Señor nos va a mover a la gracia, porque seremos un solo pueblo. Sí, así como Dios tiene un remanente del pueblo de Israel, también lo tiene de los gentiles. Seremos un solo rebaño en su segunda venida. Seremos un solo pueblo, como dice la palabra de Dios aquí. La plenitud de los gentiles. Y la verdad, estudios bíblicos, citas bíblicas que nos guían para nosotros seguir adelante en nuestra fe. Pero la verdad, esto es en la letra, pero en la práctica, ¿cómo nos sentimos de tener a Jehová por Padre? ¿Cómo nos sentimos agradecidos con el Señor Jesucristo por su sacrificio por nosotros? ¿Cómo nos sentimos cuando venimos a la iglesia con la presencia del Espíritu Santo? La palabra de Dios, sin ponerla en práctica, está muerta. No hace nada. Una Biblia cerrada no va a hacer cambios en nadie. Pero cuando la abrimos
cuando la leemos, cuando la practicamos, cuando la vivimos, es cuando sentimos la mano de Dios en nuestras vidas, sentimos la fortaleza de Dios en nuestro espíritu, sentimos la santificación de nuestro cuerpo, alma y espíritu. Vivir la presencia de Dios, esos momentos que se conmueve nuestro corazón en la presencia de Dios en este lugar, o en donde quiera que usted doble rodilla, ore al Señor, le dé palabra y tenga la llenura del Espíritu Santo. Es bonito leer la palabra de Dios, es bonito estudiarla, es bonito descubrir cosas nuevas que no sabíamos, pero hay que vivirlas, porque ahí es donde se culmina o se concreta nuestra fe. La Biblia es nuestra guía, porque es la palabra de Dios, pero el vivirlo es lo maravilloso. Nuestras emociones a flor de piel, la seguridad de que alguien nos está cuidando, la seguridad de que Dios va a ayudarnos a solucionar nuestros problemas. No hay palabras, no hay con qué pagar eso. Gloria a Dios por la palabra de Dios que tenemos en las manos, por nuestras Biblias. Y gloria a Dios por vivir en la presencia de Dios y que su Espíritu Santo more en cada uno de nosotros o en todos nosotros. Gloria a Dios. El libro es teoría, pero aquí es la práctica, el vivirlo, el gozarnos. Hay una alabanza que dice: el gozo que tengo yo, ¿verdad? Nadie me lo puede quitar y el mundo no me lo dio. Y la palabra gozo es lo que nosotros como cristianos debemos de experimentar. Y si no lo hemos experimentado, buscarlo. Ese es el gozo que a pesar de los problemas no nos va a dejar caer, no nos deja apartarnos de Dios. A pesar de los problemas, tenemos que buscar el gozo. ¿Quién de aquí no ha pasado por tristeza, depresión, ira, enojo? Todos somos humanos y sin embargo, tenemos que despojarnos de todo eso y acordarnos de quién somos. Somos hijos de Dios. Punto número 2. Vendrá de Sión el libertador. Dice Isaías, vamos a Isaías 59, 20 al 21. Amén, cuando estén ahí. Isaías 59, 20, 21. Dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tendría misericordia del pueblo de Israel, de ellos y de toda su descendencia. Como decir, del abuelo al padre, del padre, del abuelo al padre, del padre al hijo, del hijo al nieto, y así. Generación tras generación, generación tras generación, iba a tener el Señor a cada uno de nosotros, porque esto es para todos cuando somos un solo pueblo, el remanente de Israel y el remanente de los gentiles. Desgraciadamente, nosotros quisiéramos humanamente que se salvaran todos, ¿verdad? Pero nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Y la palabra de Dios dice que no todos se salvarán, que hay una puerta estrecha,
que hay un camino angosto. Incluso ni siquiera podemos intentar orar, Señor, salva a todo el mundo. No nos es permitido. ¿Por qué? Porque ya Dios tomó una decisión. Ya está. ¿Por qué? Porque ya está profetizado. Y lo que Dios profetiza se cumple. Nosotros, a la verdad, tenemos seres queridos que no han querido aceptar el evangelio. Lo han rechazado y los amamos, los queremos, nos caen bien. Pero la verdad es de que si nosotros no logramos, o el Espíritu Santo no le hacen caso a la palabra a ellos están tomando con su libre albedrío la decisión de rechazarlo y no van a sobrevivir o no van a ser salvos. Es como para nosotros los cristianos, no debemos de juzgar quién se salva y quién no. Pero la palabra de Dios nos dice que el que rechaza a Cristo se perderá. Como diciendo, ¿sabe qué? Si su hijo, si su pariente, si su amigo, si su compañero de trabajo no acepta a Cristo, ¿sabe qué? Disfrútelo, porque no lo va a volver a ver, porque no se va a salvar. Y es una palabra así bien drástica, pero necesitamos saberla, porque necesitamos trabajar. Y si nosotros no somos conscientes que las personas que no acepten a Cristo, si no somos conscientes que se van a perder, ¿cuándo le vamos a echar ganas a que sean salvos? El Espíritu Santo puede estarle diciendo, lleva folletos, habla de la palabra de Dios, pero no lo va a hacer. Como que todavía no nos cae el 20 de que estamos hablando de una situación de vida o muerte. ¿Somos responsables nosotros? No. Pero nosotros tenemos una responsabilidad de llevar el evangelio al que no lo sabe. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si no lo hacemos, Dios de nuestra mano demandará su sangre. Eso es como si nosotros mismos lo hayamos matado por no apercibirlo. Es más importante darle la palabra de Dios a la gente que un buen consejo. Tengo un problema, hazle así, lo dejó igual. ¿Solucionó el problema? Sí. ¿Se salvó? No. Cuando una persona tenga un problema, aconséjenlo con la palabra. A mí la palabra de Dios me dice esto. Ya depende de él y de veras eso resulta, sí, mira. O también a la nueva dice, ya vámonos, empezó el aleluya. Esa ya es elección de él. Pero nosotros necesitamos meter la palabra. Sobre todo a mí me ha tocado hablar con personas mayores y pues ya le digo, ya a nuestra edad hay que ponernos a cuentas. Ya sabrán ellos si lo hacen o no. Pero uno tiene que meter la palabra de alguna manera para que también nuestro pueblo, nuestro México, también se posicione con el evangelio, o sea como suya las promesas de Dios, y también así como dice la palabra, y tu descendencia, y tu descendencia, y tu descendencia. Dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, y así sucesivamente. Ahorita me da gusto ver a las niñas. A la nada ahorita de repente no pondrán bien atención, incluso pueden no dejarlo a usted poner atención, pero se están acostumbrando desde chiquitos a que tienen que tener un día así como para ir a la escuela, como para ir a la iglesia. Se van a acostumbrar a estar yendo
los domingos a la iglesia, a saber que hay un Dios que las está cuidando a todos los niños, a las niñas y a los niños. Y esa es una educación. Y así Dios nos está cumpliendo también a nosotros esa palabra, porque la palabra, las indicaciones de su palabra, la dirección de su palabra está pasando a nuestra boca. Y de nuestra boca a nuestros hijos, de nuestros hijos a nuestros nietos, y ya nuestros nietos, cuando fueren grandes, les tocará dar la palabra también a sus hijos. Esa es la estrategia espiritual que también debemos de tomar para nosotros discipular a nuestra propia familia. Las escuelas enseñan conocimiento y en veces hasta pervierten. Ya ven cómo están las cosas hoy en día en las escuelas. El diablo metiéndose en todos lados y confundiendo a los niños, a los jóvenes, sobre todo a esos jóvenes que tienen problemas emocionales y que no encajan en ningún lado, y pues bueno, van y encajan en el lugar menos conveniente, sin pertenecer a ese grupo. Van y pertenecen al grupo más por necesidad de ser aceptados que porque sean parte de dicho grupo. Y en eso también tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros muchas veces, la verdad, ¿cuántos no tenemos tantas ocupaciones que nos mantienen ocupados? Que el trabajo, deporte, estudio, nuestros propios mandados, y no nos damos tiempo para conocer otras vidas. No nos damos tiempo para conocer otras vidas y hablarle de la palabra de Dios a las familias. Una familia que llegue, un matrimonio que llegue, va a traer también a sus hijos. Aparentemente usted está hablando de conocimiento de la palabra de Dios y tratando de hablarle la cosa correcta que Dios enseña a una persona, sobre todo si es un varón. Pero usted no sabe, no conoce la familia tal vez. Usted le habla a una persona, pero detrás de ella hay una familia. Que si esa persona se convierte, así como está volteando con usted y recibiendo la palabra, después él va a voltear con su familia para exponerles esa palabra. Y usted, por hablarle a uno, va a salvar a varios. Y no usted, sino Cristo en usted o a través de usted. Pero ese es un gozo que Dios a través de nosotros haga su obra, la obra más importante de este mundo, el Evangelio. El Evangelio, una palabra dicha tan simple, ¿verdad? Pero que cambia vidas, y ya lo hemos visto, cambia vidas. Vamos a ver Apocalipsis 21, 2 y 3. Amén. Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios y dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuántos no queremos llegar a la nueva Jerusalén? ¿Saben? Nosotros en nuestra mente humana pues nos imaginamos con limitantes lo hermosa que es por la palabra que dice, ¿no? Que calles de oro, mares de cristal, y nos da a entender de que está hermosa. Es tan hermosa, a ver, que el suelo es oro. O sea, el oro aquí para nosotros es valioso.
Algunos de nosotros no lo conocemos ni desde lejos. Y allá es el piso. Vaya a vender 1 kilo de tierra ahorita, de esta que pisamos, a ver cuánto le da. Y fíjense qué valioso es aquello que dice que el piso es de oro. Lo que más vale aquí, ¿cómo se dice? O materialmente, humanamente, lo que más vale el oro, allá lo tienen de piso, como si no tuviera valor. Pero es para ver lo hermoso que es la Nueva Jerusalén. La pregunta es, ¿no les gustaría que mucha gente llegara allá porque ustedes le predicaron la palabra? No solamente gozarse, ¿no? Imagínense que va llegando toda la gente, un grupo allá y un grupo allá, y usted se salvó, pero usted va a llegar, llegué a la Nueva Jerusalén. Ah, caray, pero yo no me traje a nadie. Necesitamos cambiar eso. Necesitamos comenzar a trabajar en la obra de Dios en serio. Necesitamos comenzar a emplear estrategias divinas. Ahora sí que agarrar camino, visitar las casas para hablarles de la palabra de Dios. Dios mismo dice: unos no te escucharán porque no me quieren oír a mí, pero otros están esperando esa palabra. Muchos que tienen problemas y ahorita están esperando esa palabra. Tal vez ni ellos mismos sepan que necesitan la palabra de Dios, pero la están esperando. Qué bonito que llegue uno de nosotros, uno de ustedes, con un folleto, con una visita. Y usted dice, pero es que, ¿cómo llegar a las casas si ni los conocemos? Nos van a batear. Pero ¿cuántas amistades tiene que sí puede usted visitar? Y llevarles la palabra, hablarles de Dios, pedirles un espacio para un estudio. Tenemos que demostrarle a Dios que estamos dispuestos a trabajar en la obra, y no solamente por nuestro propio bien y conveniencia. No solamente como el asadón decía, no, tú para acá y para acá, y para allá cuándo. Todo lo quieres para ti, la palabra para ti, las bendiciones para ti. Ya ve y reparte algo de lo que Dios te ha dado. Punto número 3, enemigos del evangelio para dar tiempo a los gentiles. Romanos 5:10. Promesa de que serán reconciliados. Amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto nos queda a los dos. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo quedó aplazado por su incredulidad en Jesucristo. Pero nosotros también reconciliados porque a nosotros nos sigue el pecado original de Adán. Y nosotros también, de estar en el mundo, de estar en el pecado, somos reconciliados con Dios por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la promesa: si siendo del mundo nos amó, ahora en Cristo seremos salvos por su vida. ¿Cuántos aquí son salvos por Cristo? Amén. Ay, a ver, ¿cuántos son salvos por Cristo? Ay, ya los agarré distraídos. Vamos a ver Deuteronomio 10:15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Si se fijan acá en Romanos, déjenme voy a Romanos 11 con el 28.
Aquí en el 28 es donde dice: así que en cuanto al evangelio son enemigos, no creyeron en Cristo. Pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Porque Dios amó a Abraham, a Isaac, a Jacob. A Abraham le dio la promesa de que su descendencia sería de que no tenía ni un hijo y que ya se le había pasado el tiempo de ser padre. A su esposa de ser madre vino Isaac como un milagro de Dios, y ahí le dio promesa a Abraham y se las cumple. Y por amor a ellos él no ha olvidado a Israel. Incluso se recuerdan que hubo reyes, que los leímos en 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, que se portaron tan mal que Dios los hubiera destruido con todo y descendencia. Se desaparecería la semilla de esa línea familiar. Pero que decía: por amor a mi siervo David. Ahora, sí, los judíos se portaron mal con el Señor Jesucristo, merecían ser acabados hasta con toda y semilla. Ahí es donde dice: por amor a mi siervo Abraham, por amor a sus padres, los patriarcas, por amor a los padres. Pero también es bonito que nosotros nos comprometamos con Dios, para que también, si nosotros encontramos gracia en nuestro Dios, que también ayude a nuestros hijos, por amor a nosotros los padres, por amor a nosotros los padres, nuestros hijos, aunque sean rebeldes, Dios les dé la oportunidad de ser salvos. Y hay veces que dan ganas de decir: Señor, haga que la pase mal, métalo en problemas, pero alíñelo para que se salve. Hay veces que dan ganas de orar así. Como dijo Pablo, entregarlo a Satanás, que le dio una zarandeada, a fin de que su alma se salve, que su cuerpo sufra, pero que su espíritu viva. No es porque no se le quiera, sino para que en el momento de sus problemas busquen nuestros hijos a Dios. Todos tenemos hijos inconversos que no quieren entender, y nosotros preferimos que tengan problemas, pero que busquen a Dios, porque Dios tiene maneras de hablarnos. Todos sabemos cómo habla Dios: por la enfermedad, por la necesidad económica. Es cuando muchas veces la gente así recorre, es la varita del Señor alineando a las ovejas que han de ser salvas. Muchos con un grito tienen, otros sí necesitamos que nos bajoneen, y a como nos dejemos, Dios nos va a hablar. Hasta aquí. Punto número 4: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice en el 29: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí en esta palabra primeramente está hablando de que Él llamó al pueblo de Israel para que fuera su pueblo, y por eso no lo descarta. Porque el llamamiento es irrevocable. Él llamó al pueblo y sigue siendo su pueblo. Así como Dios lo llamó a usted, y su llamado es irrevocable. Lo llamó a formar parte de su pueblo, pero aparte hay llamamientos a ministerios. Y así usted se defienda, patee. Si Dios dice que usted va a predicar en un púlpito, va a predicar en un púlpito. Si Dios dice que usted va a profetizar, usted va a profetizar. Si Dios dice que usted va a ser evangelista, que ese es su llamado, usted va a ser evangelista. Porque lo que Dios se propone lo cumple. ¿Cuántos siervos hay de Dios dispuestos aquí a que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas? Creo yo
que si Dios no cumple en nosotros el propósito para el cual nos ha llamado, estamos desperdiciando nuestra vida o la hemos desperdiciado. Si Dios tiene un propósito para nosotros, es que por eso existimos, por eso nacimos. Y si nosotros no nos entregamos al propósito de Dios, nosotros estamos desperdiciando una gran oportunidad. Como le dijo Jesús al rico, deshazte de todo y sígueme, y no lo quiso seguir, se fue triste. Muchas veces Dios nos dice, quiero que hagas esto, y mejor nos vamos tristes. No lo seguimos, no pagamos el precio, no hacemos ese sacrificio, pequeño sacrificio que nos menciona el Señor Jesucristo. ¿Por qué digo pequeño sacrificio? Dice la palabra de Dios que este era un rico que tenía muchas posesiones. Para nosotros los pobres, deshacerse de cantidad de dinero, pues puede marcar un gran sacrificio. Pero si comparamos todas esas riquezas materiales con la riqueza espiritual de la vida eterna de la Nueva Jerusalén, creo que es un pequeño sacrificio. ¿Sí o no? Deshacernos no solamente de lo material, de nuestra antigua personalidad, que es lo más difícil. Es lo más difícil después de tener de año tras año, siglos forjando un criterio, una forma de pensar, una forma de juzgar las cosas, una forma de vivir. Y de repente tumba esto. Entonces, ¿quién soy? Es como si que borrón y cuenta nueva. Tienes que reprogramarte y eso es difícil. Porque una computadora, creo que con un botón, un celular, un botón, se formatea, queda limpio. Y nosotros muchas veces no. Seguimos pensando como antes, seguimos actuando como antes. Y lo digo también por mí, porque la palabra también me pega a mí. Necesitamos dejar, dijo Pablo, nuestra vieja manera de vivir. Nosotros muchas veces, la verdad, porque a mí también me gusta distraerme con un videojuego, con unas películas, pero también antes nos gustaba ir a fiestas, bailongos, tomadera de alcohol. Buscábamos el gozo, el pasarla bien, el cotorrearla, el vivir una vida feliz. Esa era nuestra manera de buscar el gozo. Y sin embargo, toda esa manera de vivir debe ser echada a la basura. El gozo nos lo da Dios. Allí, sin que usted baile, sin que usted tome una sola gota de alcohol, usted puede sentir el gozo del Señor, que lo puede hacer saltar, lo puede hacer llorar de alegría. Y ese gozo no se compra ni se consigue en ningún lado. Solo lo da Dios. Nosotros buscamos satisfacciones en nuestra carne. Nuestra carne está educada a la manera del mundo y llega el momento que quiere volver a buscar las satisfacciones como antes, cuando hoy debemos de aprender a buscar el gozo del Señor. ¿Por qué estás contento? No sé, pero si tienes problemas, sí, pero estoy feliz. Ese es un gozo inexplicable. ¿Cómo vas a poder perder tu trabajo y sin embargo estar tranquilo, confiado y con una sonrisa en la boca que te sale de lo más profundo de tu ser? El gozo del Señor, la confianza que tienes en Dios. Y eso lo debemos de manejar todos. ¿A quién no lo hacen temblar las malas situaciones? Y de repente veo yo que se me mueve el piso, que la economía, que la enfermedad, y también de repente, ya después analizo, retomo y digo, no, pues si Dios me ha tenido bien, no me voy a agüitar porque hoy no me fue bien. Si Dios me ha dado tantos días de felicidad, me dio padres, esposa, hijos. Bendito Dios, me tiene en un ministerio. ¿Cómo voy a agüitar por un día malo?
tiene uno que apreciar uno mejor lo que tiene para saber que la verdad, un día malo de 10, de 30, 60 días buenos que ya Dios te dio, ¿verdad? Ni siquiera hay equilibrio, nos va más bien que mal. Que si vendemos bien, que si tenemos salud todos esos días, que si Dios nos permite ser pequeños, por pequeños que sean, pero que Dios nos permite hacer un pequeño progreso, ya es para darle gracias a Dios. Por muy pequeño que sea el progreso, esta semana hice esto, ya voy adelantando un poquito más. Y debemos ser agradecidos con Dios. Si no, nunca nos daremos cuenta de lo favorecidos y bendecidos que somos, si no aprendemos a agradecerle a Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Todos nosotros somos, vuelvo a repetir, somos llamados a ser salvos. Pero también cada uno de nosotros tiene un llamado a un ministerio. Y el ministerio es ocupación. ¿Por qué le digo ocupación? Porque en la iglesia del Señor tenemos que ser bendición unos para otros. Entonces, ocupación es en qué vas a chambear en las cosas de Dios. Ya, está bien que vengas, que te nutras, que salgas a la calle y resistas la tentación. ¿Ok? Qué bueno por ti. Pero ¿qué estás haciendo para la obra? ¿En qué estás beneficiando al prójimo? ¿A quién beneficia el que tú existas? Necesitamos orar y pedirle a Dios que nos diga: Señor, quiero servirle, deme un ministerio. ¿Cuál es mi ministerio? Y yo lo hago. Pero necesitamos preocuparnos por trabajar. Necesitamos ver que por esa puerta vengan más almas salvas. Y no por llenar el lugar, sino porque aquí se predica la palabra de Dios y la gente necesita escucharla para beneficiar sus vidas, sus familias, su vida eterna. Allá afuera hay gente que todavía anda con una caguama en la mano, y sin embargo el día de mañana están llamados a ser pastores, evangelistas o profetas, pero ya andan. Necesitamos predicar la palabra de Dios. Así como se llama, como nos hacemos llamar soldados de Cristo, necesitamos aprender a trabajar como soldados. Necesitamos aprender a obedecer órdenes de nuestro Señor Jesucristo como a un comandante. Vamos a ver Hebreos 3:1. A ver, las niñas pongan atención acá enfrente. Están muy platicadoras. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Aquí está diciendo, hermanos, silencio niña. Aquí estamos viendo participantes del llamamiento celestial. ¿Cuántos aquí son participantes del llamamiento celestial? Amén. Entonces, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad. ¿Qué vamos a considerar? ¿De qué estamos hablando hoy? De que hay un mandamiento. Hay un mandamiento. Siéntenmela por allá atrás. Hay un mandamiento de parte de Dios de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y debemos de cumplirlo. Debemos de cumplirlo al pie de la letra
ya comimos nosotros, ya nos servimos nosotros, ahora hay que ir a compartir con otras personas lo mismo que hemos recibido. Da de gracia lo de que de gracia recibís. Amén. Hay que ser diligentes en nuestra vida espiritual. Segunda de Pedro 1:10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí está hablando de que nosotros tenemos que estar firmes, procurar estar firmes. Nosotros tenemos que formar una estrategia, un hábito en nuestras vidas. El venir fielmente a los estudios, el venir fielmente a la predicación de la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios en casa, el orar en nuestras casas, porque hay gente que nada más ora cuando va a la iglesia. Se debe de orar. Es más, la palabra de Dios dice en todo tiempo. En todo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes de la mañana deben de hacerse acompañar por Dios y andar con Él todo el día, antes del día. Porque dice que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Entonces puede andar con cada uno de nosotros al mismo tiempo. Pero nosotros somos los que en veces no queremos andar con Él. Nosotros somos los que nos volteamos para otro lado. Y no solamente a hacer lo malo, simplemente a no tomarlo en cuenta en el día. Nos olvidamos que hay Dios hasta que llegamos a la casa, hasta que oramos por los alimentos. Y debemos estar presentes. Incluso en el tratar con la gente, hay veces que nosotros tratamos con personas que son de un carácter, otros de otro. Y así nos tenemos que ir manejando. Ahí nos tenemos que ir manejando porque de repente sale la carnalidad y eso no haría Cristo, ¿verdad? Son situaciones que la carne nos mete en aprietos. Y sin embargo debemos de ver qué haría Cristo en cada una de nuestras situaciones de nuestra vida. Es que dice que debemos de estar pendientes a nuestra vida espiritual. Pendientes. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren estar firmes en vuestra vocación y elección. Nosotros elegimos estar en Cristo, tenemos que procurar estar firmes. Que se le presenta la tentación y el pecado toca a su puerta, mantenerse firmes. No, yo he decidido seguir a Cristo y me voy a mantener firme. No voy a pecar, no voy a hacer esto. Las tentaciones las puede usted encontrar por todos lados. Y no solamente tentaciones, que es lo que estoy hablando ahorita, se puede enojar, le pueden hacer un daño, puede odiar. Y ahí es donde también nuestro corazón, nuestra carne quiere defenderse, quiere hacer lo que no conviene. Y hasta en esos casos tenemos que mantenernos firmes. La palabra de Dios dice, enójate, pero no peques. Bíblicamente, en la Reina Valera, como es el léxico, airaos, pero no pequéis. Y así nos lo aprendimos como una letanía, como una canción. Airaos, pero no pequéis. Pero la palabra para nosotros es, sí, enójate. Si te están haciendo algo que te ofendió, claro que te tienes que molestar, pero no peques. Ten cuidado con la respuesta. Entonces tenemos que mantenernos firmes en cualquier, hermanos, en cualquier área de nuestra vida que estemos batallando. Tenemos que identificar el problema y ver cuál es el problema que tenemos y mantenernos firmes.
firmes, porque cuesta trabajo mantenerse firme. Por último, si se fijan aquí en Romanos 11:29 está diciendo irrevocables los dones y el llamado. Y hasta ahorita hemos hablado del llamado y el de mantenernos firmes, pero faltan los dones. Y vamos a recordar leyendo 1 Corintios, que últimamente lo hemos mencionado mucho, pero ahora es en el capítulo 12 y vamos a darle lectura del 1 al 10. Y acuérdense lo que dice el versículo 29. Son el llamado y los dones son irrevocables. Amén. ¿Ya están ahí? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Vamos a leer el 11 una vez. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto es para recordarles de alguna manera la diversidad de dones que hay. Hablamos de los llamados. Sabemos que hay de ministerios, que es el profeta, el apóstol, el evangelista, maestro y pastor. Los 5 ministerios que encabezan la iglesia local. Y esos llamados son irrevocables. Pero estos dones son dones divinos, dones espirituales. Y también son irrevocables. Son tan irrevocables que miren, Dios lo decidió así. Satanás tiene poder. Dios, desde el momento de su creación, le dio ese poder y le dio sabiduría, le dio inteligencia, sello de perfección. Y Él utilizó todos esos dones para insubordinarse a su jefe, a su creador. Pero no se le fue quitado ese poder. Se le echó del cielo, pero Dios no le quitó el poder. ¿Se dan cuenta? Si no, Él no pudiera dañarnos. Si Dios le hubiera dado los dones que le dio, oiga, la vida también es un don de Dios. Ni siquiera viviría. Les ha permitido vivir porque aún Él utiliza al mismo diablo para cumplir sus planes, y que el Señor lo reprenda. Pero sigue teniendo poder. Sigue siendo un ser sumamente inteligente a contra de la iglesia de Dios. Por eso nosotros no podemos combatir al enemigo con nuestra inteligencia, porque Él nos sobrepasa. Nosotros combatimos al enemigo con el poder del Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Nosotros no tenemos nada que lo pueda combatir a Él.
sin la palabra de Dios nosotros mismos le perteneciéramos a Él. Pero llegó el Señor Jesucristo y cambió todo. Hoy, ustedes, por el Espíritu Santo en ustedes, pueden echar fuera demonios. Esos seres poderosos. Pero sin embargo, con la autoridad que el Señor Jesucristo pone en sus hijos, se tienen que sujetar a nosotros. Pero no por nosotros, sino por el poder de Dios en nosotros. Así como el Señor Jesucristo nos cubre con su sangre preciosa al aceptarlo como nuestro Salvador, y Dios al vernos a nosotros nos ve a través de Cristo, así también el enemigo no nos ve a nosotros. Si el Espíritu Santo habita en nosotros, el enemigo a quien ve en nosotros es al Señor. Porque nosotros sin Él no somos nada. A veces me pongo a pensar, cuando mi carne quiere resurgir, volteo, me veo y digo, grosos 90 kilos, ¿cuánto problema dan? Hay toneladas de cualquier otro material, pero a mí me meten broncas 90 kilos, que peso o menos. Qué poquito pesamos y nos da tanto problema que no podemos obedecer a Dios al pie de la letra, que no podemos trabajar como Dios manda porque la carne nos da problemas. No podemos ir a la iglesia, no podemos ir a orar, no podemos ayunar porque la carne nos da problemas. Nos estorba la carne para servir a Dios. Por eso dice la palabra de Dios que de la carne nada es rescatable. Termino con esto. El Espíritu Santo da dones a sus hijos. Nosotros tenemos que, como dice Pablo, procurar los mejores dones, pero que sea la voluntad del Espíritu Santo. Pero tenemos que ponernos a trabajar, estar firmes en el Evangelio y seguir esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo para que unifique a su pueblo. Amén. Vayan a ponerse de pies. De pie. De pie. ¿Cómo en eso sí pones atención? Ay. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a orar. Las niñas también. Padre Santo, gracias, Señor, por su palabra, por su promesa, Padre Santo. Nosotros creemos fielmente en su palabra, Padre. Sabemos que usted tiene control de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, de nuestra vida espiritual. Sabemos que sin usted no seríamos nada, Padre. Sabemos que usted, Señor, es un Dios que otorga dones a su pueblo, Señor, para beneficio de sus hermanos, para seguir dando señales, Padre Santo, de que el Evangelio es puro y verdadero, santo y verdadero, Padre Santo. Gracias, Señor, por su palabra. Y desde aquí, Señor, nuevamente le pedimos, Padre Santo, por su pueblo Israel, Padre. Aclamamos a su santa misericordia, Señor, para todos aquellos pueblos, Señor, que se encuentran en guerra, Padre Santo, que haya paz, Padre Santo. Le pedimos, Señor, por los seres inocentes, por niños, ancianos, Señor, por esas familias que hasta en veces se quedan sin comer o sin tomar agua, Padre Santo, porque no hay los recursos, Señor, en su localidad, porque dejaron de trabajar para seguir proveyendo para sus hogares por la situación, Padre Santo. Donde quiera, Padre Santo, que haya un hijo suyo, Padre, le pedimos por cada uno de ellos, Señor, sea judío o gentil, sea griego, sea español, inglés, Señor, o mexicano, Padre Santo. Le pedimos por todos sus hijos alrededor del mundo, Padre, que usted los mantenga firmes, Padre Santo, en la fe, Padre Santo, siguiendo, Padre Santo, su dirección. Que usted no lo suelte de su mano, Padre Santo. Y aquí en esta congregación de soldados de Cristo, Padre Santo, que les siga forjando, Señor, esos guerreros, Padre Santo, que han de salir al campo de batalla, Señor, a pelear la buena batalla, Padre. No contra seres humanos, Padre Santo,
sino con su palabra, Señor, derrotando al enemigo, Padre. Todos esos, Padre Santo, demonios, Señor, que andan confundiendo a la gente alrededor del mundo, Padre, en esta colonia, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro querido México, Padre Santo. Le pedimos, Padre Santo, que nos levante, Señor, como hombres y mujeres, Padre Santo, dispuestos a luchar, Padre, dispuestos a predicar su verdad, su evangelio, Padre Santo, a todas aquellas almas necesitadas de su presencia, Señor. Sabemos que su palabra transforma vidas, Padre, y le pedimos, Señor, que así como ha transformado y va moldeando, Señor, nuestras vidas, así también lo haga, Padre Santo, con aquellas personas que aún andan, Señor, en tinieblas, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Den un aplauso a Cristo.